Un legado de muerte, misterio y obsesión que desafía el tiempo. La mansión Winchester, construida sin descanso desde finales del siglo XIX hasta la muerte de Sarah Winchester en 1922, es un laberinto sin lógica, donde puertas se abren al vacío y escaleras no llevan a ningún destino. En sus pasillos aún resuenan los ecos de martillazos interminables, reflejo de una mente atormentada por la culpa y el miedo. Se dice que Sarah edificó sin cesar para confundir a los espíritus de aquellos que murieron por las armas de su familia. ¿Pero fue locura o un intento desesperado de escapar de lo inevitable? Esta es la historia de la casa más enigmática del mundo y el oscuro secreto que la consume. La mansión Winchester se erige como un testimonio inquietante de cómo la tragedia y la culpa pueden forjar un monumento que desafía tanto la razón como el tiempo. Su dueña, Sarah Lockwood Winchester, heredera de una inmensa fortuna ligada a la industria armamentística, encontró en esta casa una suerte de refugio y prisión a la vez. Basta con ver sus innumerables pasillos, puertas que no llevan a ninguna parte y escaleras que se precipitan al vacío para entender que no hablamos de una edificación común. Es un laberinto levantado con un propósito difuso, alimentado por el miedo a la venganza de aquellos que, según la leyenda, murieron por las armas creadas por la familia Winchester. Al recorrer sus habitaciones, se percibe el eco de martillazos que parecieran no cesar jamás, como si la construcción continuara viva y demandante. ¿Fue esta obra colosal resultado de una obsesión paranoica o un intento real por escapar de fuerzas que Sarah creía imposibles de aplacar? Para muchos, se trata de una de las historias más extrañas y turbadoras de la arquitectura estadounidense, un enigma que conjuga la tragedia personal con la especulación sobrenatural. El camino que condujo a la creación de este laberinto comenzó con la propia existencia de la familia Winchester, asociada a la invención y fabricación de rifles de repetición que marcarían la historia de los conflictos armados. Allá por la segunda mitad del siglo XIX, las armas Winchester se convirtieron en sinónimo de innovación y efectividad, alimentando la fortuna de la familia y situándola entre las más acaudaladas de Estados Unidos. Sin embargo, la prosperidad no tardó en teñirse de desgracia. Sarah, nacida en la ciudad de New Haven, contrajo matrimonio con William Wirt Winchester, en la época en que la compañía familiar vivía su auge. El matrimonio proyectaba estabilidad y bienestar, pero la tragedia les asaltó sin clemencia. Primero perdieron a su hija poco después de nacer, y años más tarde, el propio William falleció de tuberculosis, dejando a Sarah sumida en un dolor abrumador que la llevaría a un sendero marcado por lo misterioso y lo irracional. La desesperación la condujo a buscar explicaciones en lo sobrenatural. Cuenta la historia que, en su afán por entender las desgracias que la rodeaban, Sarah consultó a médiums y espiritistas, quienes le advirtieron sobre la supuesta presencia de entidades furiosas que la perseguirían hasta arrebatarle la vida. Se decía que estas almas, víctimas de las armas Winchester, clamaban justicia desde el más allá. Para ahuyentarlas, Sarah tenía que construir día y noche, sin permitir que la edificación se detuviera jamás. Fue así como inició el proyecto que consumió su fortuna y su cordura, llevando a la creación de una mansión que muchos describen como un monumento a la confusión y el terror. Atención. Antes de continuar sumergiéndote en esta historia de sombras y martillazos incesantes, te invitamos a quedarte hasta el final. Ayúdanos dando like y suscribiéndote, porque lo que te contaremos a continuación te hará replantear el límite entre la realidad y la superstición. Cuando Sarah llegó a California hacia finales del siglo XIX, adquirió una casa de 8 habitaciones que, en un principio, no se diferenciaba demasiado de cualquier otra propiedad acomodada en la zona. Sin embargo, pronto la transformó en algo completamente fuera de lo normal. Los obreros contratados trabajaban en turnos ininterrumpidos, recibiendo órdenes cambiantes e imposibles de cuestionar. Una habitación podía estar casi terminada, solo para que al día siguiente se ordenara demolerla y reconstruirla de nuevo bajo un diseño distinto. Este proceso irregular generó salones con techos de diferente altura, escaleras que conducen a un simple muro y puertas que se abren a la nada. Más que un hogar, la mansión se convirtió en un universo propio, donde la lógica arquitectónica carecía de relevancia y el único mandato era expandir sin tregua los muros y pasillos,
siempre con el propósito de confundir a las supuestas presencias que acechaban a Sarah. Cada detalle de la mansión Winchester parecía responder a un simbolismo inquietante. Se ha hablado largamente de la insistencia de Sarah en el uso del número 13. 13 candelabros, 13 ganchos, 13 escalones. A ello se sumaban ventanas emplazadas en el piso y tragaluces en las paredes, como si la disposición de cada elemento buscara desorientar no solo a los espíritus, sino también a cualquiera que intentara entender la casa. Además, se cuentan anécdotas de pasadizos secretos destinados a permitir a Sarah desplazarse sin ser vista, y salas de sesiones espiritistas donde, presuntamente, ella recibía instrucciones de las mismas entidades que pretendía burlar. Aquellos que han estudiado la historia de la casa coinciden en que, más allá de la credibilidad de estos relatos, el resultado final fue tan extravagante que parecía la proyección de una mente en lucha constante contra sí misma. En medio de este caos arquitectónico, sobresale el hecho de que Sarah, tras perder a su familia inmediata, vivía prácticamente aislada. Si bien contaba con enormes recursos económicos que le permitían mantener la obra en permanente actividad, su vida social se reducía, según testimonios, a las interacciones necesarias con sus empleados y, ocasionalmente, a las presuntas sesiones espirituales que la habrían guiado en cada nueva decisión. Para muchos, esta obsesión representó la única forma de sobrellevar su pérdida, evitando que la culpa la consumiera. Aún así, abundan los rumores de trabajadores que renunciaban por miedo a los sucesos extraños, mientras otros se mantenían fieles, quizá más fascinados que intimidados por la atmósfera cargada de secretos que impregnaba cada rincón de la mansión. Conforme pasaban los años, la fama de la casa se expandió, y no fueron pocos los curiosos que quisieron acercarse para presenciar de primera mano el espectáculo de aquella construcción que, según se decía, jamás terminaría. El trajín de los martillazos, sierras y obreros cargando materiales era constante, haciendo que los alrededores de la propiedad adquirieran un aire de perpetuo ajetreo. Las crónicas de la época indican que el vecindario observaba con mezcla de asombro y recelo cómo los muros se elevaban cada vez más alto, formando un laberinto confuso que parecía alimentarse tanto de la riqueza de Sarah como de sus temores más profundos. Poco a poco, la historia de la heredera que huía de los espíritus de las armas Winchester arraigó en la cultura local, nutriendo el imaginario de fantasmas y leyendas. En la mansión, dicen que la noche era especialmente sobrecogedora. Las sombras de los pasillos se volvían más densas y los ruidos de los andamios parecían transformarse en murmullos que recorren el aire. Algunos testigos de la época afirmaban sentir corrientes frías en estancias cerradas o ver siluetas humanas esfumarse ante sus ojos como si algo intemporal habitara esas paredes. Para quienes se atreven a creerlo, cada clavo martillado representaba un intento de Sarah por añadir un nuevo laberinto y con ello despistar a la muerte o a la venganza que creía acechándola. Desde entonces, la imagen de esta mujer frágil y atormentada quedó impresa en las crónicas populares, alimentando la percepción de que, entre la complejidad sin fin de la mansión, algo más profundo y siniestro se mantiene despierto. Y justo aquí, queremos recordarte que para seguir descubriendo los detalles de esta historia tenebrosa, es esencial que te mantengas pendiente de nuestras próximas entregas y te unas a nuestra comunidad. No olvides suscribirte, dar like y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Mientras la mansión continuaba creciendo con cada golpe de martillo, los relatos de experiencias sobrenaturales se multiplicaban. Empleados y visitantes afirmaban escuchar pasos ligeros en pasillos supuestamente vacíos y voces que susurraban palabras ininteligibles entre muros recién levantados. La propia Sarah, cada vez más reacia al contacto con el mundo exterior, seguía consultando a los médiums, quienes sostenían que los espíritus se volvían más numerosos y hostiles. En la vigilia constante, la anfitriona intentaba anticipar las fuerzas invisibles que la rodeaban, cambiando de habitación para dormir cada noche con la esperanza de eludir su persecución. Mientras tanto, la gente de la región empezaba a mirar con recelo aquella construcción interminable, pues los obreros confirmaban que las modificaciones y derribos parecían no tener fin. Para muchos, la mansión Winchester ya era conocida como la Casa de la Locura,
una etiqueta que reforzaba la idea de que su dueña había perdido el juicio y se encontraba atrapada en una espiral de miedo. Aún así, la obra no se detenía, y los muros seguían alzándose hasta conformar un laberinto que desafiaba la lógica arquitectónica. Es interesante destacar que el carácter excéntrico de la mansión no se limitaba a las puertas sin salida o a las ventanas en lugares imposibles. Había también toda una serie de innovaciones tecnológicas adelantadas a su época. Sistemas de plomería sofisticados, calefacción distribuida y hasta ascensores rudimentarios que testimonian la inversión colosal de Sara en su obsesión. Sin embargo, todo esto parecía quedar en segundo plano ante la atmósfera cargada de misterio que envolvía cada rincón de la propiedad. Por las noches, se decía que las lámparas titilaban sin razón y que algunos pasadizos ocultos llevaban a recámaras misteriosas donde la dueña realizaba sus sesiones espirituales. Los pocos sirvientes que permanecían en la mansión se referían a ella con un dejo de temor y veneración, conscientes de que sus salarios eran generosos, pero también de que vivían en un lugar donde la línea entre lo real y lo invisible parecía desdibujarse. En ese sentido, la construcción de la casa trascendió lo meramente físico, forjando un mito que se alimentaba día a día de las historias que corrían de boca en boca. El entorno social de la ciudad de San José, en California, también se vio transformado por la presencia de este proyecto monumental. Los proveedores locales hallaban un negocio constante en la demanda incansable de materiales, desde vigas de madera hasta ornamentaciones de latón y vidrios especiales. La economía de la zona se benefició de la mano de obra requerida para satisfacer los caprichos de Sara y los consejeros espirituales que ella consideraba imprescindibles en su día a día. Muchos obreros locales se familiarizaron con la idea de que podían ser trasladados de un ala a otra de la noche a la mañana, pues la planificación de la mansión cambiaba de modo tan impredecible como el estado de ánimo de su propietaria. Sin embargo, también crecía el murmullo de que, tras cada pasillo sellado y cada puerta tapiada, la influencia de algún espíritu maligno era lo que dictaba las nuevas órdenes. Y así, mientras unos veían en la mansión un motor económico inusitado, otros la consideraban una anomalía siniestra que, con su expansión interminable, podía consumir las voluntades de quienes trabajaban en ella. Sara, sumida en sus propias convicciones, apenas salía de la propiedad. Algunos testigos aseguran que, en ocasiones puntuales, se la veía pasear por los jardines con paso sigiloso, ocultando su rostro bajo un velo negro, y hablando consigo misma como si mantuviera una conversación incesante con algo que solo ella podía escuchar. En esas raras apariciones, quienes lograban vislumbrarla describían una figura frágil y cansada, que parecía llevar a cuestas un peso muy superior al que una sola persona podría soportar. No obstante, resultaba evidente que conservaba la férrea determinación de continuar la obra, como si su vida dependiera de ello. Con el paso del tiempo, la mansión no solo se convirtió en su morada, sino en una extensión de su dolor, su paranoia y, de cierto modo, de su búsqueda de consuelo. Cada rincón albergaba la huella de una mente que, en el afán de encontrar la paz, se enredaba más y más en los senderos de lo desconocido. Así transcurrieron las décadas. Fue hasta la partida de Sara en la segunda mitad de la década de 1920 que la construcción finalmente se detuvo. La muerte la sorprendió, según se cuenta, en una de las habitaciones donde reposaba aquella noche, y el silencio que siguió al último martillazo dejó una sensación de extrañeza en todos los que habían trabajado en la casa. De la noche a la mañana, la mansión Winchester dejó de ser un proyecto vivo para convertirse en el producto final de una obsesión que duró casi 40 años. Muchas de sus puertas quedaron inconclusas, algunos salones quedaron a medio reformar y, sobre todo, su razón de ser quedó huérfana, sin la presencia de la mujer que había invertido su vida y su fortuna en aquella laberíntica creación. La pregunta de si Sara había logrado despistar a los espíritus o si estos la acompañaron hasta sus últimos días quedó flotando en el ambiente, alimentando nuevas conjeturas. Después de su fallecimiento, la propiedad cambió de manos y, dada su fama creciente, se convirtió en un lugar de interés turístico que atrajo a curiosos de todas partes del mundo. Los nuevos dueños la abrieron al público,
conscientes de que el enigma de la mansión era una atracción irresistible para los amantes del misterio y lo paranormal. Con pasillos interminables y recámaras enigmáticas, la casa se transformó en un escenario perfecto para historias de fantasmas y teorías conspirativas. Cada anécdota de los guías turísticos, cada paso en falso por una escalera truncada y cada resquicio de luz que se cuela por una ventana sellada, aportan una pieza al rompecabezas que formó Sara. Investigadores de lo sobrenatural, periodistas y curiosos se adentran en la mansión anualmente, esperando captar algún fenómeno inexplicable, como pasos en la oscuridad o sombras que se mueven sin presencia humana. Sin embargo, más allá de lo que puedan capturar las cámaras o grabadoras, lo que todos encuentran es una atmósfera densa, a la vez asombrosa y estremecedora, que conserva el eco de un pasado atrapado entre la culpa y el misterio. La mansión Winchester no solo dejó un legado inquietante dentro de sus muros, sino que también planteó preguntas que siguen vigentes hasta hoy. ¿Fue la obsesión de Sarah Winchester fruto de un dolor inmanejable, o existió algo más allá de la razón? ¿Realmente se puede escapar de aquello que nos atormenta a base de laberintos y puertas falsas? ¿Somos capaces de reconocer cuándo nuestra búsqueda de redención se convierte en una construcción interminable? Si estas preguntas te hicieron reflexionar, queremos saber tu opinión en los comentarios. Si este tipo de historias te apasiona, te invitamos a que sigas explorando con nosotros, porque tu apoyo es esencial para nosotros.